Ya, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, estábamos en calcular las políticas de compra. De 5.717, que es el total de costo de material directo y materia prima, calculamos el 60% que pagamos al contado. O sea, nosotros estamos comprando, tenemos que pagar el 60% al contado, el 30% al crédito a 30 días y el 10% a crédito a 60 días. Entonces, calculamos el 60% de 5.717 que se va a pagar en enero al contado. Luego tenemos que esperar 30 días para pagar el 30% de crédito. 1.715 es el 30% de 5.717. Y el 10% es 571,67 que se va a pagar a 60 días, por lo tanto, en marzo. ¿Ya? Y para febrero, entonces, para febrero tomamos en cuenta 5.926, el 60% es 3.555,42. A crédito, 30%. Entonces, de 5.926 el 30%, 1.777 que se va a pagar a 30 días, entonces en marzo, y a 60 días en abril, el otro 10% restante de 5.926, ¿no? Y así sucesivamente lo van a hacer para marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta diciembre. Luego, el total a pagar es la suma del total que se va a pagar en cada mes. Entonces, en enero solo pagamos el 60% al contado de enero. En febrero pagamos el 30% de crédito y el 60% del contado de febrero. El crédito es de enero, ¿no? Entonces, esos dos se suman y me da 5.270,42. En marzo, el 10% del crédito de enero, el 30% del crédito de febrero y el 60% al contado de marzo. Entonces, esos tres eh, se va a sumar y el total que se va a pagar en marzo sería 6.031,19, ¿no? Y así sucesivamente lo hacen hasta diciembre. Y de esa manera se culmina el presupuesto de material directo y materia prima. Luego nos pasamos a la mano de obra directa. La mano de obra directa, nos vamos a ir, la mano de obra directa solo son datos, ¿no? Solo son datos que nos da el ejercicio. Lo único que nosotros tenemos que calcular es convertirlo a bolivianos. Nos da en dólares, tenemos que convertirlo a bolivianos. Entonces, 0,25 por 6,96, 1,74. 0,20 por 6,96, 1,39, ¿no? Y así sucesivamente, todas las ocupaciones, planchadora, empacador, operador de maquinaria, etcétera. Lo único que tenemos que fijarnos aquí muy bien es el número de trabajadores. En algunos ejercicios puede que aquí haya 2 trabajadores, aquí 3 y por aquí uno, digamos, ¿no? Si hay 2 trabajadores, lo multiplican el saldo por 2. Si hay 3 trabajadores, lo multiplican por 3. No, en este caso yo lo he multiplicado por 2. Por eso es que me sale 8,35. Y la sumatoria de todo eso es el total de mano de obra directa, ¿ya? Que sería 21,23. Lo demás ya solo son datos. Ahora, lo siguiente que se tiene que calcular es en qué tiempo se produce cada camisa. Sí, 8 horas se trabaja al día y en esas 8 horas se producen 50 unidades de camisa. Entonces, cada camisa, ¿en qué tiempo se hace?
Lo dividimos. 8 dividido entre 50, 0,16. Entonces, en 16 minutos se hace una camisa. Ya. Luego nos pasamos al presupuesto de mano de obra. En el presupuesto de mano de obra tenemos unidades a producir. ¿De dónde viene? Del real del plan de producción, ¿no? 1369, 1419. El plan de producción de aquí, 1369, 1419. De ahí es que vienen esos datos hasta diciembre. Ahora, horas de producir una unidad. El 8 dividido entre 50 me da 0,16. Entonces, 16 minutos cada unidad. Como voy a producir en enero 1369 y cada camisa tardo 16 minutos, entonces, ¿cuántas horas necesito en total? Entonces lo multiplico. 1369 por 0,16 me da 219,04, ¿no? La multiplicación. Lo mismo hacemos para febrero. 1419 por 0,16, 227,04. Ahora, el costo unitario de mano de obra, ¿cuál es el costo unitario? Es la sumatoria, este de acá, 21,23, el total de mano de obra directa, ¿ya? Convertido a bolivianos. Ese es el costo unitario de mano de obra, 21,23 para todos los meses, ¿ya? Y el total de costo de mano de obra directa, multiplicamos el total de horas que se va a requerir y el costo. Entonces, el total de costo, ¿cuánto es? 4.649,78 en enero. En febrero, multiplicamos 227,04 por 21,23, 4.820, ¿no? Y así sucesivamente hasta diciembre. Aquí sí lo pueden redondear, ¿no? En el total de costos de mano de obra directa. Entonces, cuando ya tienen esos datos de ahí, nos pasamos al siguiente. El siguiente es el gastos generales de fabricación. ¿Ya? En los gastos generales de fabricación son datos. Lo único que tenemos que calcular son estos de aquí. ¿Cuánto es el incremento del costo por concepto de agujas, cuchillas y carretes de hilo, ya que por cada mes o cada mes se está incrementando la producción? La cantidad de camisas que produce una empresa se está incrementando. Producía 1.369 en enero. En febrero va a producir 1.419. Por lo tanto, se va a requerir más agujas, más cuchillas y más carretes de hilo. Por ende, el costo se va a incrementar, va a subir, ¿no? Entonces, en enero, las agujas le costó 90, las cuchillas 540, los carretes de hilo 405. Para calcular febrero, la fórmula es la siguiente. La cantidad de febrero por... No me va a dejar. Vamos a hacer en otro lado. Me va a dejar. Entonces, la cantidad de febrero por el costo de las agujas, en este caso, dividido entre la cantidad de enero. $93,29. Ahora, esto tiene que estar redondeado al mayor número, ¿ya? Entonces, todo esto lo redondean al mayor número. Como yo estoy en Excel, voy a redondear al más. Aquí está. Y listo, 94. ¿Ya? Entonces, en febrero es 94. Lo mismo, la misma fórmula aplicamos para las cuchillas. Tomamos la cantidad de febrero
1.419 por el costo, 540, dividido entre la cantidad de enero, 1.369, ¿no? Y así sucesivamente lo hace en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta diciembre. Por ejemplo, en abril, 1.520 por 98 dividido entre 1.470 me da 102. Obviamente que está redondeado al mayor número. Entonces, 102. En cuchillas, 601 y en carretes, 451. Ya, ese cálculo tienen que realizarlo. Ahora, el otro cálculo que tienen que realizar es la mano de obra directa. Si costo unitario es 200 y el número de trabajadores es 1, se mantiene 200 por 1, 200. Si es 2, entonces lo multiplican por 2. 180 por 2, 360. 120 por 2, 240 y así sucesivamente. Tienen que fijarse el número de trabajadores. Ahora, en su enunciado, aquí es un dato importante. En mayo, a partir de mayo hasta diciembre, se va a incrementar el 10% en el total de costos. Entonces, ¿cuánto es el 10% de 220? En- a partir de mayo, entonces se va a pagar 220, ¿ya? Y almacenero, lo mismo, 396 se va a pagar. ¿Por qué? Porque 360 era lo que se pagaba, pero me está pidiendo incrementar 10%, por lo tanto, 396 se va a pagar, ¿no? Y así sucesivamente para los siguientes trabajadores, técnicos de maquinaria, chofer, ayudante, etc. Solo tenemos que calcular esos datos y pasarnos a la hoja de presupuestos de gastos generales de fabricación. Aquí lo que tenemos que hacer es convertir esos datos o traerlos, mejor dicho, todos estos datos en este cuadro. Aguja 90, 540 y 405. Viene del mes de enero. Aquí está. 90, 540, 405. Febrero 94, 560, 420. 94, 560, 420. Y así sucesivamente hasta diciembre. Estas bolsas y cinta tienen que traerlo de los auxiliares. Por ejemplo, la bolsa 68,45 en enero. Entonces nos vamos a los auxiliares. Bolsa, buscamos bolsa. Bolsa, enero 68,45. Nos vamos a los presupuestos de gastos generales 68,45, ¿no? Entonces viene de los auxiliares. Lo mismo para la cinta, viene de los auxiliares. Entonces, eso sería el costo de materiales indirectos. Ahora, los costos de mano de obra indirecta son control de calidad 200, ¿no? ¿De dónde viene eso? De aquí. Control de calidad 200, 360, 240, 300, 230. De ahí es que viene 360, 240, 300, 230. A partir de mayo se va a incrementar el 10%, por eso es que ahora se paga 220, 396, 264, 330 y 253 hasta diciembre. Ya ese dato tienen que fijarse. Los gastos generales, mantenimiento de depósito, ¿de dónde se saca? También de los datos. Aquí está, mantenimiento de depósito 900 de forma trimestral, entonces cada 3 meses, ¿no? 900, 900, 900, 900. Luego, la electricidad, teléfono, artículos de limpieza, alquileres, seguros, también vienen de aquí, de los gastos generales de fabricación. Teléfono, artículos de limpieza, electricidad, todo eso es mensual, por lo tanto, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etcétera, se va a repetir el mismo monto, ¿no? Por ejemplo, teléfono 450, enero, en febrero igual 450, en marzo 450 y así sucesivamente. Alquileres, ¿de dónde viene alquileres?
tenemos que pagar alquileres mensuales de un depósito por los 6 primeros meses por 330. Entonces, alquileres solo los 6 primeros meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, ¿no? Hasta junio se va a pagar alquileres de 330. Ahora, por otro lado, pagaremos a la aseguradora CIA Cruz el seguro de 2.500 por un año, distribuidos en cuotas iguales. Entonces, 2.500 dividido entre los 12 meses, cada mes vamos a pagar 208,33. Aquí está, seguros, 208,33. De ahí es que vienen los seguros. Y el total de gastos generales de fabricación es la suma de todo esto, del total de costo de materiales indirectos, de mano de obra indirecta y de los gastos generales. La suma de todo eso me va a dar 4.824,52, ¿no? Y así lo hacen para febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta diciembre. ¿Ok? Ok, entonces, como ya tenemos el presupuesto de gastos generales de fabricación, nos pasamos a los gastos administrativos y de comercialización. Los gastos administrativos y de comercialización son solo datos, este cuadro. Lo que nosotros tenemos que calcular es esto de aquí. L- lo que disminuye. Por ejemplo, el Merchandising 850 a partir del mes 3, 4 y 5, o solo esos 3 meses, 3, 4 y 5, se va a disminuir en 40, 30 y 20%. Entonces, año 3, mes 3, mes 4 y mes 5, vamos a calcular el 40, el 30 y el 20. Entonces, de 850, el 40%, 340. El 30%, 255. Aquí está. Y el 20%, 170. Entonces, 850 por 0,20, 170. Lo restamos, 850 menos 340, lo que se va a pagar es 510. Luego, en el siguiente mes se va a pagar 595 y en el siguiente 480, ¿no? Lo mismo hacemos para el otro, prensa escrita, con 200. Calculamos el 40, el 30 y el 20 y lo restamos, ¿no? 200 menos 80, menos 60 y menos 40. Ya, solo se hace esos cálculos. Ahora, aquí me dice, a partir del quinto mes va a disminuir en 50%, entonces si es 300, 150. A partir del octavo mes disminuirá en 50%, entonces si es 1.200 en 600. Y a partir del tercer mes disminuirá en 50%, entonces 1.600, la mitad, 800, ¿no? A partir del tercer mes. Nos vamos al presupuesto de gastos administrativos y de comercialización, es este de aquí. Entonces, en el mes de enero, sueldos y salarios, ¿de dónde vienen? De aquí. Aquí está, sueldos y salarios de administración, 7.210, pero se aplica normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, por concepto de seguros de salud y jubilación, se cobra el 5%, se resta. Entonces, el sueldo y salario de administración va a ser 6.849,5 y el sueldos y salarios de comercialización 5.225, ¿no? Menos el 5%. Lo copiamos, 5.225 y 6.849,5 para todos los meses. Ahora, material de escritorio. También esos datos están todos aquí. Material de escritorio, electricidad, mantenimiento, agua, teléfono, gastos varios, combustible e intereses.
De ahí es que vienen todos estos datos. Se copia. Para todos los meses es el mismo dato, ¿ya? Ahora, el pago de impuestos, eso sí que va a cambiar por ventas. Entonces, nos vamos al presupuesto de ventas. Aquí está. Y calculamos el 13%. Ese es el impuesto. El impuesto al valor agregado, IVA, 13%. ¿De dónde? Del total de ingresos. Entonces, de 29.013, el 13% es 3.771,69. Ahora, también hemos vendido activos, por lo tanto tenemos que pagar IT, impuesto a las transacciones, el 3%. Calculamos de 25.000 el 3%, 750. Y de 70.000 el 3%, 2.100, ¿no? Y me da, en total tengo que pagar IVA más IT, tengo que pagar 14.961,5. Y en marzo tengo que pagar 9.367,648. ¿Ya? De ahí es que vienen esos datos. De ahí. Ahí está, 3.771,69, 6.173,024, 9.367,648 en marzo. Y así sucesivamente, abril, mayo, junio, ¿no? Eso solo es de traer los datos. Luego, total de gastos administrativos es la sumatoria de todo esto, desde sueldos y salarios administrativos hasta gastos de impuestos sobre ventas. Ahora, el total de gastos por publicidad, eso también viene de aquí, de los datos. Total de gastos por publicidad, merchandise, prensa escrita, creación de arte, radio, televisión, sport publicitario. Aquí está. Prensa escrita, creación del arte, radio, televisión, sport publicitario. De ahí es que vienen estos datos, ¿no? 850, 200, 100, 150, 1.500 y 1.000. Ahora, lo que se considera aquí, lo que les decía, va a disminuir en el mes 3, 4 y 5 y luego se va a mantener en 850. Entonces, en el mes 3, 4 y 5 vamos a copiar 510, 595 y 680. Vamos a calcularlo en el mes 3, 4 y 5. En el mes 3, entonces 510, aquí está. El otro es 595 y 680. Aquí está. Marzo, abril y mayo. 3, 4 y 5. 510, 595 y 680. A partir de ahí se trae el dato que era un principio, 850, si no me equivoco. Sí, 850. Entonces se va a mantener ese pago o ese gasto por concepto de merchandising, ya 850. Lo mismo hacen para prensa escrita, creación del arte, radio, televisión, sport publicitario. Luego los suman. El total de gastos por publicidad es la suma de todo esto. De enero, 3.800. De febrero, 3.800. De marzo, 2.555. Abril, mayo, junio. Es la suma, ¿ya? Luego viene el otros gastos adicionales. ¿Cuáles son esos otros gastos adicionales? Alquileres de cabecera, personal de degustación, alquiler de estantes, sorteo anual y cena de premiación. Todos esos datos están aquí. Alquiler de cabecera, degustación de estantes, sorteo anual y cena y premiación de la facultad del año, ¿no? Entonces, 300, 1.200, 1.600. Pero me dice
Estas consideraciones, a partir del quinto mes va a disminuir 50%, del octavo 50% y del tercero va a disminuir 50%. Entonces, si se dan cuenta, aquí pagaba 1,200, pero el 50% a partir del octavo mes va a pagar 600 y 600, ¿no? Entonces, solo es aplicar ese método. Luego, el sorteo anual, como es solo en un año, se pone en diciembre 1,200 y la cena y premisas 800, ¿no? Y luego la suma total de gastos adicionales es la suma de 300 más 1,200 más 1,600, suma 3,100. Y aquí se aumenta el sorteo anual, más 1,200 más 800, 3,550. El total de gastos administrativos y de comercialización es la suma del total de gastos administrativos más el total por publicidad más los gastos adicionales me da 26,954,19. Entonces, ese es el total de gastos administrativos y de comercialización, ¿ya? Lo suman enero, febrero y marzo, abril, mayo hasta diciembre, ¿no? A partir de aquí, ya solo es traer datos de los anteriores ejercicios. A partir de la inversión de activos fijos de caja, solo tenemos que traer datos. Esto de aquí es puro dato. Inversiones en activos fijos de caja. Ya, entonces nos pasamos al presupuesto de ingresos y egresos. El presupuesto, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, el presupuesto de ingresos y egresos. Ingresos por venta. ¿De dónde obtenemos el ingreso por venta? Del presupuesto de ventas. Nos vamos al presupuesto de ventas y está aquí. Total ingresos, 29,003, ¿no? Entonces nos vamos, dependiendo qué nos pide, a ver, 29,003, ingresos por ventas. Otros ingresos, venta de activos fijos, en marzo y en julio. Y el total de ingresos entonces es la sumatoria de todo eso, ¿no? 76,670,45 más 0, 76,670,45. Aquí, 98,934,63 más 70,000 y me da 168,934,63. ¿Ya? Esto también, materia prima y materiales, viene del presupuesto de materia prima y material directo. ¿Ya? Mano de obra, lo mismo, viene del presupuesto de mano de obra. A ver, vámonos a mano de obra. Aquí está, presupuesto de mano de obra. Viene de aquí, 4,650, 4,820. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Entonces nos vamos. Aquí está. 4,649,78. 4,819,61. ¿No? Ahora, los gastos de fabricación vienen del presupuesto de gastos generales de fabricación, 4,824,52 en enero, 4,824,52 en enero. ¿Ya? Solo es traer los datos de todas las hojas de Excel, de todos los presupuestos, sus resultados, sus totales. Ahora, en inversiones, 29,500 en el mes de enero, presupuesto de inversiones. ¿Dónde está? 29,500. Está aquí. Esto se ha movido. Esto es aquí. Entonces, 29,500. En marzo se ha invertido 7,000. Entonces ponemos 7,000. Y así hasta diciembre. ¿Ya? Solo es traer los datos, los totales aquí, totales, los resultados. Y sumamos todo esto de aquí
y me va a dar el total de egresos. Entonces voy a tener ingresos y egresos, ¿no? Ahora, aquí el presupuesto de inversión me estaba saltando, pero ya esto ya saben, ¿no? Por ejemplo, en enero, según el mes, en enero se compra un terreno con 25,000. Entonces, en enero, aquí está, terreno 25,000 y estudio de mercado además se hace. Aquí está, estudio de mercado 4,500. Ya solo es poner los datos donde corresponde. Aquí ya están los datos. Solo no, tenemos que fijarnos el mes que está indicando. Aquí marzo, abril, junio no hay nada, mayo tampoco hay nada, en julio hay harto, en julio se deduce que el edificio estará construido. Entonces en julio tengo 25,000. Aquí está, 25,000 edificios. También tengo equipos de computación, 1,800. Y vehículo con 10,000. ¿Ya? Ahora, cuando compramos cualquier activo, siempre se deprecia, ¿ya? Pero cuando adquirimos, por ejemplo, hemos adquirido un edificio en julio, 25,000. Su depreciación recién va a empezar del siguiente mes, en agosto, ¿ya? El porcentaje de depreciación les va a dar el licenciado, no se preocupe. ¿Ya? Entonces, aquí el presupuesto de activos fijos de solo la depreciación. ¿Ya? Y la suma de todo esto es el total. Total, total, total. Bueno, ¿tienen dudas hasta ahí? Estaríamos llegando aquí el presupuesto de caja, lo último. ¿Se entendió? Bueno, Sí, bueno, si no, si tienen dudas, pues lo van a poder ver, ¿no? Eso es lo bueno. Ya, el presupuesto de cajas es lo último, ¿ya? Es lo último. Entonces tenemos el total de ingresos en enero. ¿De dónde viene? Viene del presupuesto de ventas. Voy a demostrarlo. Entonces nos vamos a la hoja de presupuesto de ventas. Aquí está, 29,003 de total ingresos. Nos vamos al presupuesto de caja, 29,003, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. De ahí viene ese dato. El total de egresos, pueden traerlo de aquí. Ingreso y egreso. Ahí está. No es necesario que se vayan al presupuesto de venta. Aquí ya está el total ingreso y el total egreso, ¿no? Entonces, la diferencia es el flujo neto de efectivo. O sea, ¿cuánto de efectivo tengo? Si resto el total de ingreso y el total de egreso, entonces todo lo que entra a la empresa menos todo lo que sale, ¿cuánto es mi flujo? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto de dinero tengo? En el mes de enero no tengo nada. Por eso está con signo negativo, menos 40,345. En el mes de febrero tengo 3,143,3. Ya tengo un poco de flujo. No es mucho, pero ya tengo flujo. ¿Ya? Entonces es la diferencia de 47,484 menos 44,341. Mi flujo es 3,143. Ahora, el saldo inicial en caja. El saldo inicial en caja me da en el presupuesto de inversiones, aquí, aquí está. El saldo inicial de caja es de 20,000. Entonces, por eso es que está aquí 20,000, 20,000, 20,000. Ya, hasta el mes de diciembre, mi saldo final en caja. Perdón, mi saldo inicial en caja. Ahora, el saldo final en caja es la diferencia del flujo neto de efectivo menos el saldo inicial en caja, me da el saldo final en caja, ¿no? Es la diferencia. De 3,143,13 menos, o es la suma, más 20,000, me da 23,143. Ya no es la diferencia, es la suma. Aquí justamente está marcando más, más y menos. Entonces, donde está menos lo restan, donde está más lo suman.
Ya, entonces la sumatoria es el saldo final en caja. Vamos a sumar 12.220 más 20.000, 32.220. 26.277 más 20.000, 46.277, ¿no? Y así sucesivamente lo suman hasta diciembre. Ahora, financiamiento. Financiamiento, aquí dice, el saldo final en financiamiento es de 10.000. Entonces, solo en el primer mes, cuando empiezo a invertir, tengo que tener un financiamiento, ¿no? Alguien que me preste dinero para invertir o que me dé un cierto porcentaje del total de inversión. Por eso que el financiamiento solo es en enero, porque en ese mes estamos comprando todo, estamos invirtiendo, necesitamos financiar, ¿ya? Por eso es que solo es en enero, 10.000. Ahora, el saldo final con financiamiento, entonces sería la suma. El saldo final en caja más 10.000 me da menos 10.345, ¿no? Y a partir del segundo mes empiezo a obtener ya signos positivos, ingresos, saldo final en financiamiento, dinero, ¿ya? Como no hay nada aquí, entonces simplemente se copia el mismo saldo, 56.630 en septiembre, entonces 56.630, ¿no? Y con eso estamos terminando el presupuesto de caja. Es lo último. Tenemos un minuto, chicas. ¿Tienen dudas hasta aquí? Una consulta, el saldo final con financiamiento, ¿cómo nos podría plantear de otra manera? De otra manera, a ver, por lo que sale negativo, ¿te refieres? ¿Cómo se puede plantearlo? No, lo que comentó ahora el compañero en la ayudantía de la tarde, que dijo que era para todos los meses, creo que le estabas poniendo como para todos los meses, pero en realidad era para uno. O sea, ¿cómo nos Sí, va a plantear el licenciado en el examen? a eso está aquí. A ver, del mío dice, por ejemplo, para los siguientes